a profundizar mucho más el acercamiento al estudio crítico de los evangelios. Ciertamente, ya desde el siglo IV se veían muchas diferencias entre el Evangelio de Juan y los otros tres evangelios. Ya San Clemente, ya Orígenes, algunos de los estudiosos de la época de los padres de la iglesia iban haciendo esas anotaciones. Pero ya por el año 700, cuando se empieza a profundizar más, se hace un estudio por separado de los tres primeros evangelios y luego dejando un poco en un estudio diferente al evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque los tres primeros evangelios tienen muchas semejanzas. Claro, habrá algunas diferencias, pero tienen muchas semejanzas. Por el contrario, el Evangelio de Juan presenta muchas más diferencias. Por eso es que en el estudio se deja al Evangelio de Juan para estudiarlo junto con los demás escritos atribuidos a él, que son las cartas y el Apocalipsis. ¿En qué consiste el problema o la cuestión sinóptica? En tratar de ver las diferencias, ver las semejanzas entre estos tres primeros evangelios, para que mediante esa semejanza, ya sea en lo material, en el texto, o ya sea en la lengua, en la expresión, en lo literario, ya sea en la teología, podamos descubrir cómo se fueron originando los tres primeros evangelios y cómo se fueron también o cómo se relacionan entre ellos. Ese es el problema sinóptico. La palabra sinopsis significa un solo ojo, con un solo ojo o con una sola vista, una sola mirada. Consiste en colocar, por ejemplo, los pasajes paralelos de los tres evangelios para ir viendo con mayor precisión las semejanzas y diferencias. Si ustedes, por ejemplo, ven a dos, no sé, gemelos o dos hermanos que tienen mucho parecido, ven por separado a uno de ellos y en otra ocasión ven por separado al otro, no es tan fácil ver las diferencias. Alguien diría, es el mismo, o no sé, a este ya lo vi en otro lado. Pero ya cuando se ponen los dos enfrente, ahí, teniendo a los dos, se pueden ver las diferencias. De eso se trata también, de estudiar los tres evangelios de forma paralela, de visión o este acercamiento. ¿Qué es lo que se va observando? Primero, algunas semejanzas importantes entre los tres evangelios primeros. Fíjense bien, el evangelio de Marcos tiene alrededor de 661 versículos, contando los 16 capítulos, 661 versículos. Y fíjense, de ellos, más de 600 se encuentran en Mateo. Por lo menos 350 versículos de Marcos, o sea, un poco más de la mitad del Evangelio de Marcos se encuentra en Lucas. ¿Qué quiere decir? Pasajes paralelos. Que si Marcos habla de la curación de un leproso, pues Mateo tiene esa curación del leproso.
Lucas tiene esa curación del leproso. Que si Marcos habla de la curación de el centurión, pues ahí Mateo, o sea, esa es la materia que se va repitiendo o que está contenida en los demás también evangelios. Mateo y Lucas tienen mucho material en común con Marcos. ¿Qué es lo que vamos viendo que puedan tener una fuente común o que alguno de ellos haya sido fuente de los demás? Pero tienen mucho material en común. En la narración se presenta el mismo esquema básico, el mismo desarrollo. Todos los evangelios sinópticos comienzan con la predicación de Juan el Bautista. Ciertamente, Mateo y Lucas tienen una introducción teológica aparte, que es la genealogía, pero ya esto es material de cada uno de los evangelistas. Pero ya en cuanto empieza el ministerio de Jesús, comienzan ambos con la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la predicación en Galilea, la primera etapa de la predicación de Jesús en Galilea, el viaje que él realiza a Jerusalén y luego la estancia en Jerusalén, donde tendrá algún momento de predicación, algún, pues, el episodio de la pasión y luego la resurrección. Entonces, el esquema básico es el mismo. Y luego también, a veces, se observa el empleo de las mismas palabras, incluso en el mismo orden. Fíjense estos versículos que vemos, Marcos 11:33. Jesús entonces les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Ven la misma expresión en Mateo 21:27. Y él les respondió, le replicó, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Lo mismo en Lucas 20:28. Tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Las mismas palabras en el mismo orden. Confirmamos lo que hemos dicho. O bien los tres tuvieron una fuente común de donde transcribieron esto, o bien alguno de ellos ha sido fuente para los demás. Por ahí es donde se va hilando la o la observación que vamos viendo. Marcos 13:13, vean una concordancia literal igualmente, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lucas 21:18, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Una concordancia literal y en el mismo orden. Y hay varios pasajes donde notamos lo mismo. Vean, por ejemplo, esta expresión que se utiliza para el perdón de los pecados y la forma en que se redacta. Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Se han dejado ir de ti los pecados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Aquí hay que decir que estamos tomando una traducción o haciendo una traducción literal del texto griego. El verbo que se utiliza ahí es afientai. Esto que ustedes pueden ver aquí en letrita roja, ese verbo afientai, que es utilizado para hablar del perdón de los pecados, tiene el significado con la preposición apo, que significa alejar, quitar. Recuerden cómo se utiliza esa palabra apocalipsis para hablar de quitar el velo. Entonces, ese verbo
se utiliza para decir se han quitado de ti los pecados, se apartan de ti los pecados, se quitan de ti los pecados, con ese sentido de apartar de mí o separar de mí o alejar de mí o alejar los pecados. Por eso la traducción literal sería se han dejado ir de ti o se han apartado de ti, se han quitado de ti. Pero ese verbo aparece en los tres y en la misma forma. Jesús, conociendo sus pensamientos, dice en Mateo, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se han dejado ir de ti los pecados? O decir, levántate y anda. Lucas hace un pequeño cambio ahí. Se han dejado ir para ti los pecados. En lugar de utilizar de ti como un genitivo, lo utiliza un dativo para ti, pero sería el mismo significado. O sea, los pecados ya no te afectan, se han dejado ir para ti, ya no están en ti, ya no son tuyos, ya te los han quitado. Los evangelios sinópticos se fue un poquito el internet, ¿ya me escuchan de nuevo? Sí, padre, hay un poquito de inestabilidad cuando habla. Sí, Un momento, pero sí le estamos escuchando. ok. Algunas de las semejanzas Me parece que es el internet del padre. ¿Le escucha? Se fue de nuevamente, padre. Está un Sí. poco inestable el internet. Un poquito de paciencia, maestros, por favor. Se sucede eso con la tecnología. Ujú. Enviamos el link de la asistencia, maestros, a registrarse, por favor. Está en el chat. Así es, maestro David, tengamos un poquito de paciencia. Exacto. Sí, bueno, Gracias. un poquito de paciencia nada más. Es que como Sí, aquí padre. en México en varias partes Sí, está lloviendo, pues padre está... David, buenas noches. Saludos, buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, padrecito? Muchas gracias. Acá en Perú estamos sin lluvia por el momento. Bueno, en Ayacucho estamos tranquilos. Sí, un gusto saludarlos. Nada más tengamos un poquito de paciencia porque aquí en la Ciudad de México en varias partes está lloviendo y de repente se nos corta la interferencia en el internet y todo, pues. Pero vamos a esperar al Padre Martín, un momentito, ¿ya? Gracias, Sí, padre, gracias, por padre. supuesto, con mucha paciencia. Y gracias, padre, por acompañarnos. Sí, primeramente Dios, estos días también voy a estar con ustedes de todos modos y vamos a estar allí para seguir. Nada más que ahorita dejemos que el Padre Martín termine esta parte que le corresponde y después seguimos. Yo entraré en los Hechos de los Apóstoles con ustedes y estamos para apoyar a su comunidad. Muchas gracias, padre. Un saludo desde Perú. Abrazos. Sí, gracias. Gracias. Saludos desde México para todos. Gracias, 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 padre. padre. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, padrecito. Sí, buenas noches, por favor. A ver, el link vamos a enviarlo de nuevo, mientras que un poquito se está iniciando internet. Ahí está.
Registro. Y ahora sí, prepara, pues tengo hambre. Ahí está el padre Martín nuevamente. Ya está. Mil disculpas ahí que me está fallando un poquito el internet, hay un poquito medio de interferencia Sí, padre de Martín, adelante. tiempo. Sí, padre, no se preocupe, estamos acá esperándole. Adelante, padrecito. Ahí seguimos. Sí, continuamos, continuamos. Bueno, bueno. Eh, Algunas de las diferencias que podemos ver también en los evangelios sinópticos, decíamos, en Marcos casi no hay discursos, en Mateo las sentencias, es decir, las frases pequeñas como proverbios y frases de enseñanza, están contenidas, organizadas en discursos. En Lucas están repartidas en todo el Evangelio, especialmente en dos partes que se ha ido acomodando ese material. Los relatos de la infancia no están en Marcos. En Mateo hay un relato de la infancia, en Lucas también, pero son distintos, episodios o pasajes diferentes. Los relatos de la resurrección, los relatos de la pasión, también son distintos en todos los evangelios, incluso en el de Juan. Cada evangelista tiene un material propio, es decir, algún material que solamente tiene Marcos, otro material que solo está en Mateo, otro material que solo está en Lucas, así. Por ejemplo, Mateo tiene como propio el nacimiento de Jesús. Bueno, también lo tiene Lucas, pero de forma diferente. La visita de los magos, la matanza de los inocentes, la huida a Egipto, también aquella parábola que encontramos en Mateo 13 del 24 al 30, conocida como la parábola de la cizaña, es propia de Mateo, no está en ninguno de los otros evangelios. El momento en que Pedro camina sobre las aguas no está en otro evangelio, solo en Mateo. La paga del tributo con la moneda que le saca al pez es también propia de Mateo. En Marcos, por ejemplo, tenemos aquella parábola en capítulo 4, 26, de aquella semilla que crece por sí sola, que se siembra y sin que el dueño se dé cuenta, cuando menos se acuerda, ya nació y crece. El ciego de Bethsaida, que está en el capítulo 8, 22, el joven vestido con una sábana o una túnica que corrió en el momento en que aprendieron a Jesús en el huerto, es propio de Marcos. Lucas tiene mucho material propio. El Evangelio de la Infancia, el capítulo 1 y 2, la visita de el ángel a María, la aparición del ángel a Zacarías, el relato del nacimiento, el cántico de la Virgen, el cántico de Zacarías, el cántico de Simeón, la presentación, Jesús en el templo a los 12 años, la viuda de Naín, el relato de aquella pecadora conocida públicamente como pecadora, el relato del hijo pródigo, el relato de los 72 discípulos, el relato, por ejemplo, del buen samaritano, los 10 leprosos. Hay mucho material propio en San Lucas. Aquellos materiales que están en un solo evangelio se le llama tradiciones simples. El diálogo
Le esperamos un poquito, por favor, colegas. Bueno, Adelante, padre. eh, Se fue de nuevo. la, la, este, la lab como que tiene un poquito de problema, no le llega la suficiente señal. Voy a tratar de conectarme en el celular a ver si por lo menos no se va la voz. No voy a poder compartir a lo mejor la pantalla, pero ya les haré llegar entonces las diapositivas enseguida, a ver si en el celular me deja por lo menos que no se esté yendo la señal. Está bien, padre. No se preocupe. O si no, nos puede facilitar el PPT y podemos también compartirla, ¿no? Para que esté más tranquilo. Sí, voy a tratar de terminar ahorita hasta el descanso y enseguida se las envío. Excelente, padre. Recording in progress. Decíamos que se les llama tradiciones simples, aquellas que están en un solo evangelio, se les llama tradiciones dobles, las que están en dos evangelios. Decíamos en Marcos y en Mateo, por ejemplo, el diálogo sobre Elías. Está en Marcos 9, del 9 al 13, y en Mateo 17, 9. Ahí está aquel diálogo sobre Elías. Y tenemos, por ejemplo, escenas que solo están en Marcos y en Lucas. Por ejemplo, aquella escena de la limosna que pone la viuda pobre allá en el cepo, en la alcancía del templo. Está en Marcos 12:41, en Lucas 21:1. Es un pasaje que no está en Mateo, solamente en Marcos y en Lucas. Y hay muchas escenas que solo transmite Mateo y Lucas que no están en Marcos, sería un material distinto. Por ejemplo, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, muchos otros pasajes que comparten entre estos evangelios. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué soluciones han ido presentando los estudiosos para resolver estas cuestiones? ¿Por qué las semejanzas entre los sinópticos? ¿Por qué algunas de las diferencias? Algunos piensan, por ejemplo, desde San Agustín pensaba que el primer evangelio escrito había sido San Mateo y que después San Marcos había hecho como un resumen para no poner todo, porque Mateo era muy largo y Marcos habría hecho algún resumen, pero no se entendería cómo es posible que Marcos dejara pues mucho material que no tiene por parte, o que sí está en Mateo y Marcos no lo tiene. Además, los pasajes que comparten Marcos y Mateo no es que estén reducidos en Marcos, sino es el mismo desarrollo, simplemente que Mateo tiene otros materiales que no están en Marcos. Entonces, en la actualidad no se acepta pues esa teoría de que San Mateo haya sido primero y que después Marcos haya hecho un resumen. Algunos piensan que ambos, los tres evangelios, se basaron en la tradición de la iglesia, pero pues no están basados ninguno de ellos
propiamente en una tradición oral, sino en una tradición escrita, pasajes propiamente escritos, que por lo tanto, como hemos visto hace un momento, comparten incluso en muchos pasajes la misma expresión, las mismas palabras, el mismo uso del verbo, el mismo orden en las palabras. Entonces, no es una base propiamente de la tradición oral en los tres. Entonces, hay muchos detalles que no se explicarían por eso. ¿Cuál es la conclusión a la que han llegado los estudiosos? Es la hipótesis de las dos fuentes. ¿En qué consiste esta teoría de las dos fuentes? Que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Marcos escuchó de primera mano la predicación de San Pedro. Marcos fue discípulo en algún tiempo también de San Pablo. Él acompañó a Bernabé y a Pablo en la primera experiencia de misión. Al final de la vida de Pablo, en las cartas ya últimas que él escribió, estando preso, menciona a Marcos como compañero ahí en la cárcel. Entonces, Marcos escuchó de viva voz la predicación de Pedro, la predicación de Pablo. Entonces fue el primero que fue poniendo por escrito las memorias de los apóstoles, como se decía así originalmente a los evangelios, las memorias de los apóstoles. Después, Mateo y Lucas habrían conocido el evangelio de Marcos, se basaron en el evangelio de Marcos y ellos mismos a esa base del evangelio de Marcos le agregaron algún otro material, otra fuente. En la actualidad, los estudiosos a esta otra fuente o segunda fuente le llaman la fuente Q, simplemente por la palabra Quell, que en alemán significa fuente. Pues los alemanes o los críticos alemanes fueron los que plantearon esta teoría. Entonces, Mateo y Lucas habrían conocido una fuente distinta. ¿En qué consistía esta fuente distinta? Dichos, palabras de Jesús, que después del querigma la iglesia fue recopilando poco a poco, se constituyó como una fuente y luego esta fuente fue conocida por Mateo y fue conocida por Lucas. Mateo colocó el contenido de esta fuente Q o de estos dichos de Jesús en los discursos. El discurso, por ejemplo, de la montaña, el discurso de la misión, el discurso de las parábolas, el discurso de la iglesia, etcétera. Y Lucas lo colocó en dos momentos, en el capítulo 6 y luego también en el capítulo 15. Ahí fue colocando Lucas el material de esta segunda fuente. Entonces, esa sería prácticamente la teoría de las dos fuentes. ¿Cuáles serían las razones para pensar esto? En muchos pasajes, en esos paralelos, el Evangelio de Marcos presenta un escrito lingüísticamente, materialmente, doctrinalmente, que parece más antiguo. Por ejemplo, en alguna expresión un poco difícil, parece que Mateo reorganiza,
Mateo modifica un poco la expresión, Lucas también adapta un poco a su teología, a su enseñanza. Entonces la expresión de Marcos aparece mucho más antigua, como más propia. Y luego las expresiones en Mateo y Lucas ya aparecen como un poco más desarrolladas. Y luego también, cuando un pasaje paralelo, Mateo y Lucas, por ejemplo, no concuerdan, si hay alguna diferencia entre Mateo y Lucas, normalmente o Lucas coincide con Marcos o Mateo coincide con Marcos. No se puede ver casi en el Evangelio que los dos, Mateo y Lucas, difieran de Marcos los dos juntos en un pasaje paralelo. O sea, se entiende que la modificación o bien fue de Mateo o bien fue de Lucas. Pero como que uno de ellos por lo menos, pues tomó como base a San Marcos. Cuando hay alguna diferencia, por ejemplo, entre Mateo con Marcos, normalmente también habrá esa diferencia entre Mateo y Lucas. O si la hay entre Lucas y Marcos, habrá esa diferencia entre Lucas y Mateo. O sea, el análisis lingüístico, el análisis de la expresión hace pensar mucho más fácil la antigüedad de Marcos. Así que, ¿cómo quedaría el esquema de la composición de los evangelios? Marcos tomó materiales de la tradición. Marcos fue conociendo la predicación de los apóstoles. Marcos fue coleccionando algunas pequeñas colecciones, valga la redundancia, pequeñas tradiciones. En la clase anterior veíamos que van realizándose pequeñas colecciones o de parábolas o de milagros, etcétera. Marcos fue recogiendo ese material de la tradición y fue poniendo por escrito esas memorias de los apóstoles, presentándolas como un anuncio del evangelio, como un querigma. Después fueron coleccionándose poco a poco también algunas palabras, algunos discursos, algunas enseñanzas de Jesús, y se hizo una colección de dichos, colección de logia en la palabra griega, que serían discursos o dichos de Jesús. Y es lo que en la actualidad se conocería como la fuente Q, que sirvió también para San Mateo y para San Lucas. Así que cuando Mateo escribe su evangelio, toma a San Marcos como base, a ese esquema le agrega el contenido de la fuente Q. Además de que Mateo también tiene su material propio. Ya decíamos, por ejemplo, los relatos de la infancia, decíamos, por ejemplo, la parábola de la cizaña, algún material propio que también agregó San Mateo. ¿Qué hizo Lucas? También toma como base el evangelio de Marcos y agrega el evangelio o el contenido de la fuente Q y también su material propio, de su propia investigación. La parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, el relato de la pecadora, la infancia de Jesús en Lucas. Entonces, todos esos pasajes, pues fue agregado también Lucas como material propio. ¿Qué pasa con aquellas pequeñas escenas que tiene Marcos y no están en Mateo y no están en Lucas? Si Mateo y Lucas tomaron a Marcos como base,
Pues los estudiosos consideran que Marcos, el Evangelio de Marcos primitivo, o sea, el primer escrito, fue el que conoció Mateo y Lucas. Quizá después en la tradición, también la iglesia le fue agregando algún otro material al Evangelio de Marcos, y es ese que ya no conoció Mateo y ya no conoció Lucas. Entonces, Marcos estaría basado como fuente, tendría las tradiciones de la iglesia, la enseñanza de los apóstoles. Mateo y Lucas tendrían como base las dos fuentes, Marcos y la fuente Q, los dichos de Jesús. Vean, por ejemplo, el Sermón del Monte en San Mateo, las bienaventuranzas, la ley, no juzguen, no serán juzgados, la confianza en Dios y no en el dinero. Todo eso es parte del material de esa fuente Q, de los dichos de Jesús, y que están en Mateo y en Lucas, pero no los encontramos en San Marcos. Esa sería más o menos la teoría de la fuente Q. Y bueno, la teoría de las dos fuentes para la composición de los evangelios sinópticos. Los estudiosos consideran que posiblemente el Evangelio de Marcos fue escrito un poco después del año 70, después de la destrucción del templo, quizá entre 70 y 75, y luego el Evangelio de Mateo quizá fue escrito entre los años 80 y 85, y el Evangelio de Lucas posiblemente entre los años 85 y 90. Pero pues así se entenderían un poco pues tanto las semejanzas como las diferencias que vamos encontrando en estos evangelios. La teoría de las dos fuentes para resolver el problema sinóptico. Vamos unos minutitos a ir entrando ya al Evangelio de Marcos. Acérquense ustedes al Evangelio de Marcos y lea alguno de ustedes el capítulo 1, versículo 1 de San Marcos. Marcos 1:1, ¿alguno de ustedes que haga el favor de leer? A ver, colegas, por favor, hay que participar. Padre, ¿Cuál dijo, maestro? buenas noches, padre. Buenas noches. Marcos ¿Puedo 1:1. participar con la lectura? Sí, adelante. Muchas gracias. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Palabra de Dios. Ahí tiene de Jesucristo. ¿Así utiliza la expresión? En el mío, padre, en el mío dice comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, fíjense que esa es una palabra compuesta en la tradición, pero que encierra una confesión de fe. La palabra Jesucristo es esa palabra compuesta que parte de una confesión de fe. Lo que dice Marcos ahí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice es comienzo
del Evangelio de Jesús, el Cristo e Hijo de Dios. Es el Evangelio de Jesús, la persona de Jesús, pero a Jesús se le confiesa como el Cristo. ¿A qué se refiere el Cristo? El Mesías, el ungido. La palabra griega Christos significa, es la misma palabra hebrea Mesías, Mesía, que significa en el español ungido. Pero es una palabra confesional que a Jesús, el carpintero, el hijo de José, se le confiesa como Cristo. Por eso la tradición formó una sola palabra, Jesucristo, para decir Jesús es el Cristo. Pero es una palabra confesional, una palabra del querigma. Y luego, Hijo de Dios. Lo que encontramos aquí en Marcos 1:1 es la tesis, es la finalidad, es el contenido, es lo que Marcos quiere ofrecer en el Evangelio. ¿Qué es lo que Marcos nos va a presentar en el Evangelio? Pues, o prácticamente nos va a anunciar el Evangelio de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Cristo e Hijo de Dios. Entonces, esa es la finalidad, eso es lo que va a guiar toda la lectura del contenido de Marcos. Un anuncio de Jesús y una confesión. Los discípulos tienen que llegar a confesar y a conocer a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Y por eso se presenta ella desde el inicio. En principio del Evangelio de Jesús, el Cristo e Hijo de Dios. Algunos elementos que debemos considerar en la composición del Evangelio de Marcos. Algunos elementos de la composición. Número 1, el camino de Jesús a la cruz. Ese es el punto de partida. Para San Marcos, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es este Hijo de Dios? El crucificado. Por eso, todo el Evangelio estará narrado, hilando el camino de Jesús hacia la pasión, el camino de Jesús hacia la crucifixión, el camino de Jesús a dar testimonio en la cruz. El Evangelio que se transmite en Marcos es Cristo muerto y resucitado. Entonces, pero el hilo conductor será el camino de la cruz. Y por lo tanto, un segundo elemento de la composición del Evangelio de Marcos es el querigma. El Evangelio de Marcos es la narración del Evangelio en forma de anuncio, en forma de predicación. Fíjense, no es lo mismo que yo me pusiera a dar con ustedes, por ejemplo, una catequesis. Les voy a enseñar algo de la fe en una catequesis. Bueno, pues es una enseñanza, algo que hay que aprender, algo que hay que conocer de la doctrina, alguna argumentación para conocer la doctrina, pero
Si yo les diera, por ejemplo, un retiro no es tanto para el conocimiento. Un retiro es para el encuentro con Cristo. Un retiro es para escuchar a Cristo, para encontrarme con Él. Así es la diferencia. Marcos no quiere transmitir propiamente conocimientos, doctrinas, discursos, sino Marcos, el Evangelio, está narrado como un anuncio querigmático. Quiere presentar a Jesús, el Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso su obra comienza así: principio de la buena nueva, principio del Evangelio, porque su relato, lo que vamos o leemos en los 16 capítulos, es un anuncio, es una proclamación de la buena nueva. Y el contenido de ese evangelio es la propia persona de Cristo. O sea, narrar el evangelio es anunciar a Cristo. Leer el evangelio es leer a Cristo. Encontrar el evangelio es encontrar la persona de Cristo. Marcos 1, 15, 16. Arrepiéntanse, crean en el evangelio. O sea, crean en Cristo, que es el evangelio. Marcos 8, 35. El que pierda su vida por mí, el evangelio la salvará. Entonces, elementos importantes que hay que ir considerando en la composición del evangelio de Marcos. Primero, es una narración que va siguiendo el hilo de la cruz, que es en la finalidad, terminará en la cruz. Y otro elemento importante es tomar en cuenta el querigma, que el evangelio de Marcos está narrado como un querigma, como un anuncio. Pues vamos a dejar un momentito de descanso mientras voy a hacerles llegar algunas diapositivas para que puedan ir compartiendo por ahí. Nos vemos en unos 10 minutos. Excelente, padre. Entonces, una pausa, colegas. Muchas gracias. Ahí estamos. A ver si me permite un buen rato. Claro, está bien, padre. Estamos entonces ya en la composición del Evangelio de San Marcos y algunos de los elementos que hemos ido compartiendo es, primero, el camino de Jesús a la cruz. El Evangelio está escrito como un recorrido, un caminar hacia la cruz. Y luego también el segundo elemento es el del querigma. El Evangelio tiene esta característica de ser una proclamación, un anuncio del Evangelio. Un tercer elemento es lo que se conoce como el secreto mesiánico. ¿En qué consiste o de qué se trata el secreto mesiánico en San Marcos? Pues cuando San Marcos escribe el Evangelio, la comunidad cristiana ya acepta a Jesús como Mesías, ya conoce y confiesa a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Las fuentes que utilizó Marcos
o sea, la tradición que recibió de la iglesia, la predicación de Pedro, la predicación de Pablo, está basada en el querigma. Jesucristo es Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, Él ha resucitado, ya se confiesa por la iglesia como el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo hacer para tratar de recuperar al Jesús histórico? Es decir, al Jesús que estuvo con los apóstoles. Bien, Padre. Nuevamente se le fue la señal al Padre. Histórico. Por eso recurre a o más valga la redundancia, utiliza este recurso literario del secreto mesiánico. ¿Que en qué consiste? Que aunque sabemos que Jesucristo es el Mesías, aunque cuando Marcos está escribiendo el Evangelio ya las comunidades saben que Jesús es el Mesías, en el relato trata de ocultarlo, como para decir, ya sabemos, pero no lo digas. Que no se diga. ¿Por qué? Porque hay una finalidad catequética. Así como los discípulos hicieron el recorrido, conocieron primero a Jesús de Nazaret, fueron contemplándolo, viendo sus obras, escuchándolo, y hasta la resurrección pudieron conocerlo plenamente y confesarlo como Mesías e Hijo de Dios. También hay que recuperar ese secreto para que todo discípulo se vaya acercando, conozca al Jesús humano, el Jesús histórico, y poco a poco vaya haciendo el mismo recorrido y llegue también en su momento a confesarlo como Mesías. Pero no simplemente que si aprenda un título ya Jesús es Mesías y ya, sino que lo vaya descubriendo poco a poco. Entonces, ese es el recurso del secreto mesiánico. En cómo lo utilizó San Marcos, hay tres medidas que tomó Marcos o tres iniciativas para utilizar o para referirse al secreto mesiánico. Número 1, hay mandatos de silencio. Cuando se va descubriendo que Jesús es el Mesías, Jesús normalmente dice, no lo digan, guarden silencio. El segundo modo del secreto mesiánico es la incomprensión de los discípulos. En Marcos se resalta constantemente como una incomprensión de los discípulos, especialmente en el progreso formativo. ¿Por qué? Porque al inicio no saben quién es Él, lo van a ir conociendo poco a poco. En su momento lo confesarán y lo conocerán. Y luego el tercer modo para utilizar el secreto mesiánico es
la oscuridad de las parábolas. En Marcos parece que la intención de las parábolas es no hablar tan claro para que poco a poco también se vaya desenvolviendo, desarrollando el conocimiento. Entonces, Marcos utiliza ese secreto mesiánico para que los discípulos y los lectores vayan haciendo un proceso formativo. Pues lo utiliza mediante mandatos de silencio, incomprensión de los discípulos y luego también la oscuridad de las parábolas. Vean ustedes ahí, pueden acercarse al texto de Marcos. En el capítulo 1, versículo 34, cuando Jesús va a realizar una expulsión de un demonio, los demonios empiezan a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros? Sabemos quién eres, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les prohíbe hablar. Cállense. Entonces vean, Jesús prohíbe hablar a los demonios, que no lo anden pregonando. Los demonios dicen: sabemos que tú eres, pero Jesús les dice: cállense. También, por ejemplo, a los discípulos les manda guardar silencio. Vean Marcos 8:30. Cuando Pedro confiesa a Jesús: ¿tú eres el Mesías?, Jesús les preguntará a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías o algún profeta. Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús les dice: no lo cuenten, no lo digan. También en Marcos 9:9, cuando se trata del pasaje de la transfiguración, Jesús les dice a los discípulos que no lo cuenten hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pues vean, hay mandato de silencio. Y luego también a aquellos que les hace alguna curación, por ejemplo, en Marcos 1:44, al leproso que se acercó a él corriendo y le dice: si quieres, puedes curarme. Jesús dice: sí quiero, y lo cura. Y le dice: no se lo digas a nadie, no lo cuentes. Entonces hay una prohibición. En Marcos 5:43, en Marcos 7:36, entonces vean, hay prohibición, hay mandatos de silencio. No lo digan, no lo digan. Tú eres el Mesías, no lo digan. Jesús es Mesías, no lo digan. Es esa finalidad del secreto mesiánico. En Marcos 4:33, Jesús habla en las parábolas de forma velada. Explica ciertamente en privado a los apóstoles. En su casa les explica a los apóstoles, pero a la gente no, como que la gente se queda sin comprender muy bien. Entonces, la gente escucha la parábola, pero no la comprende del todo. Entonces hay como cierta oscuridad de todo esto. Y luego, bueno, decíamos también la incomprensión de los discípulos. Recordarán en el capítulo 6, ahí está la travesía del mar. Jesús había realizado el milagro de la multiplicación de los panes. Y después iba a atravesar al otro lado del lago cuando la barca comenzó a hundirse y los discípulos van a ver que Jesús viene sobre las aguas, se van a espantar
pensando que es un fantasma, y empiezan todos a gritar. Y Jesús les llama la atención. ¿Por qué no tienen fe? Tienen la mente embotada, así lo utiliza, la mente embotada. Y dice San Marcos que no habían entendido lo de los panes. ¿Qué tiene que ver aquí en la travesía lo de los panes? No habían entendido, tenían la mente embotada. Y en Marcos constantemente aparece esa expresión de Jesús. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Todavía no entienden? Entonces vean, este es un recurso que ha utilizado San Marcos que se le conoce como el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque ya se conoce que Jesús es el Mesías, pero San Marcos tiene la intención de que se vaya haciendo un discipulado, así como lo hicieron también los discípulos originalmente de Jesús, que todos los lectores también pudieran hacer algún discipulado. Otro elemento de la composición del Evangelio que hay que tomar en cuenta es la conclusión. Vean ustedes ahí en el Evangelio de Marcos 16, ahí está el relato de la resurrección, o más bien de cuando las mujeres fueron muy de madrugada el primer día de la semana al sepulcro. Y las mujeres llegaron, no encontraron a Jesús, entonces encontraron ahí a un ángel o un hombre que les dijo que no está ahí. Las mujeres salieron espantadas del sepulcro y ahí terminaba originalmente el Evangelio. El capítulo 16, los versículos 9 en adelante, es un material agregado por la tradición posterior de la Iglesia. Los manuscritos más antiguos, los manuscritos de los evangelios, por ejemplo el de Marcos, de los más antiguos, pues solamente llegan hasta Marcos 16:8. Ahí terminaba originalmente el evangelio. Pero la tradición de la Iglesia le agregó un contenido. Primero, los versículos del 9 al 14 es un pequeño resumen de las apariciones de Jesús, tanto en Juan como en Lucas. Comienza diciendo que Jesús se le apareció a María Magdalena y luego a los discípulos, y los discípulos no le creyeron a Magdalena, y Jesús les echó en cara el no haber creído a sus discípulos, etc. Entonces, luego se les apareció a dos que iban a una aldea en forma distinta. Vean, la primera parte, un resumen de las apariciones de Jesús en Juan, y luego el resumen de las apariciones a los discípulos de Emaús que están en Lucas. No tenía el Marcos primitivo, no tenía estos relatos, y la Iglesia los agregó posteriormente. Y la segunda parte agregada a Marcos, pues es la Gran Comisión como un desarrollo de lo que tenemos en Mateo 28 del 19 al 20. Jesús dice en Mateo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir lo que les he encomendado, yo estoy con ustedes todos los días. Pues este desarrollo de la misión lo tiene Marcos 16 del 15 en adelante. Jesús le dice a los discípulos: vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Estas señales acompañarán a los que hayan creído, tomarán serpientes en sus manos, no les hará daño, expulsarán demonios, impondrán las manos a los enfermos y sanarán, etcétera. Y los discípulos salieron a cumplir la misión, expulsaban demonios, sanaban enfermos, etcétera, etcétera. Es un desarrollo de la misión. ¿Tiene algún problema el hecho de que esa parte de Marcos no haya estado en los manuscritos originales, que haya sido agregada por la iglesia? No, ninguna. ¿Por qué? Porque la canonicidad de un libro, el hecho de que un libro sea canónico, reconocido como inspirado, pues eso depende de la iglesia, de la autoridad de la iglesia. La iglesia lo reconoce como inspirado. La iglesia lo propone como canónico. Y todo el evangelio, que una parte se escribió antes, que otra parte se le agregó después, eso lo tenemos en todos los libros. Fueron escritos paulatinamente, a veces un solo autor, a veces interviene otro autor, pero la iglesia reconoce el libro completo. Bueno, solamente para tener en cuenta, en la composición de Marcos, los versículos del 9 al 20, pues son un agregado posterior de la tradición de la iglesia. Originalmente, Marcos terminaba hasta el versículo 8. La estructura del Evangelio de Marcos. Marcos está estructurado en dos grandes partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 8, prácticamente es el anuncio de Jesús, la predicación de Jesús, cómo Jesús se va dando a conocer a través de sus obras, a través de sus palabras. Y esta primera parte culminará con el capítulo 8, en el versículo 29, con la confesión de Pedro. Recuerden cómo inicia el Evangelio. Principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, sea el Mesías, y el Hijo de Dios. Hay dos confesiones: Jesús Mesías y Jesús Hijo de Dios. Pues la primera parte, del 1 al 8, es la revelación de Jesucristo como el Mesías, y culminará en esa confesión de Pedro: tú eres el Mesías. Y de el 8, 34, 35 en adelante, pues ya será la segunda parte, presentando cómo es el mesianismo de Jesús, qué tipo de Mesías es, para culminar en la crucifixión y en la confesión del centurión. Ese hombre era hijo de Dios. Vean la segunda confesión: el Hijo de Dios. Entonces, Marcos estructura en estas dos grandes partes, del 1 al 8, el mesianismo de Jesús, o sea, la presentación de Jesús para confesarlo como Mesías, y luego, ¿qué tipo de Mesías es? El Mesías sufriente, que termina en la cruz, pero ahí, muriendo en la cruz, será confesado como el Hijo de Dios, lo que está al principio: Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios. Pues tenemos en el capítulo 1, del 1 al 13, una pequeña introducción de todo esto. A orillas del Jordán comienza Juan a predicar. El título de Juan el Bautista, el título que se le da a Jesús, el bautismo, las tentaciones, que servirán como una introducción al ministerio de Jesús. Y luego del 1:14
comienza el ministerio inicial en Cafarnaúm. Jesús se va revelando y va apareciendo desde el principio la ceguera de los dirigentes judíos. Jesús se va manifestando, se va revelando y al mismo tiempo se va manifestando la ceguera de los dirigentes. La proclamación del reino, las primeras vocaciones de los discípulos. Si ustedes ven en el capítulo 1, del 21 al 39, es como una jornada de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba en las sinagogas, expulsaba a los demonios, anunciaba el reino de Dios, sanaba a los enfermos de toda dolencia. Entonces, esos elementos los presenta Marcos como un resumen de la actividad de Jesús normalmente. Y en el capítulo 2 comenzarán inmediatamente las controversias. Vean, Jesús se está manifestando y los dirigentes comienzan ya con las controversias. Las controversias tienen que ver con los elementos de la ley, con el sábado, con el conocimiento de Moisés, la interpretación de algunas cuestiones de Moisés, la situación de los rituales de purificaciones, etcétera, el ayuno y cosas así. En el capítulo 3, el ministerio a las orillas del lago, otro momento de revelación de Jesús, y ahora una incomprensión de los parientes, de los paisanos. Se va presentando la familia de Jesús de Nazaret, los parientes, los paisanos, como aquellos que pensaban que Jesús estaba loco, que Jesús estaba fuera de sí, que no estaba bien, querían llevárselo a su casa, etc. Entonces va habiendo una incomprensión de los parientes. Y al mismo tiempo va surgiendo la nueva familia. Los discípulos comienzan a formar la nueva familia de Jesús. Y aquí vendrán las parábolas del reino en el capítulo 4, que serán las enseñanzas fundamentales para estos discípulos que van a ir comenzando a formar la nueva familia de Jesús. Hay aquí gente extranjera que se acerca y se hacen familiares, y hay gente paisana, gente familiar, que se presentan como extraños. Pues aquí va presentando esa contraposición o esa paradoja San Marcos. Hay gente de fuera, gente extraña que se hace discípula, pero hay gente cercana a Jesús de sangre o de pueblo que va quedándose fuera, que se hacen extraños de Jesús. Otra segunda etapa del ministerio, a orillas del lago, en tierra pagana, en el capítulo 6, versículo 6 hasta el 8:26. Hay una misión que realiza Jesús del otro lado del lago, en tierra de paganos. En la revelación de Jesús y el reconocimiento de sus discípulos, alguna pequeña actividad que realizan los 12, los apóstoles, la sección aquí de los panes, la multiplicación de los panes, o la primera multiplicación de los panes en un contexto del judaísmo, el camino sobre las aguas, la segunda multiplicación entre los paganos. Y fíjense, interesante, esta parte culminará
con la curación del ciego de Betsaida en el capítulo 8, versículo 22. 3 momentos de la predicación de Jesús. Primero, una predicación general y aparece la oposición de las autoridades. Un segundo momento de la predicación de Jesús y aparecerá el distanciamiento de los parientes, de los paisanos. Y un tercer momento de predicación que parte de los judíos y se entra a tierras paganas, incomprensión de los discípulos y apertura de los paganos. Y aquí vendrá la intervención de Jesús mediante un milagro muy especial. Fíjense, algunos de ustedes, ayúdenme a leer ahí Marcos 8, del 22 al 26. Este pasaje del ciego de nacimiento. ¿Quién me ayuda a leerlo? El 8:16 ha dicho. 8 del 22 al 26. Del 22 al 26. Padre, yo lo leo, Padre. Adelante. Padre, buenas noches ante todo. Habiendo Buenas noches. llegado a Betsaida, le presentaron un ciego, suplicándole que le tocase. Y él, cogiéndole por la mano, le sacó fuera de la aldea. Y echándole saliva en los ojos, puesta sobre él las manos, le preguntó si veía algo. El ciego, abriendo los ojos, dijo: veo andar a unos hombres que me parecen como árboles. Le puso segunda vez las manos sobre los ojos y empezó a ver mejor, y finalmente recobró la vista, de suerte que veía claramente todos los objetos, con lo que le remitió a su casa diciendo: vete a tu casa, y si entras en el lugar, a nadie lo digas. Ya, Padre. Ahí dice, si entras al lugar, a nadie lo digas, pero el texto dice, no sé si alguna traducción de ustedes lo pueden ver ahí, le dice, vete a tu casa y no entres en el pueblo. No entres en el pueblo. Quizá alguna de las traducciones que tienen ahí tenga esta expresión. Pero fíjense, hay 2 elementos que llaman la atención. Primero, él llega a Betsaida. Y ahí en Betsaida, en ese pueblo, le presentan un ciego. Jesús lo toma de la mano, lo saca del pueblo y cuando está curado le dice, regresa a tu casa, pero no entres al pueblo. ¿Cómo va a ir a su casa sin entrar al pueblo? No regreses al pueblo. ¿Cómo va a entrar a su casa sin regresar? Es muy simbólico este pasaje primero. Cuando Jesús habla de sacar del pueblo, el pueblo representa en Marcos aquella población incrédula. ¿Cuándo tendré que soportar a esta gente? ¿Hasta cuándo no entenderá esta gente? Esta generación o esta gente incrédula. Entonces, cuando Jesús saca a este hombre del pueblo, es como sacarlo de la incredulidad, sacarlo de esa incomprensión, hacerlo dar un paso
en el discipulado, sacarlo de aquella incredulidad que tenía, de aquella terquedad, de aquella incomprensión, para hacerle ver quién es Jesús. Por eso, cuando le dice, vete a tu casa, es decir, a tu actividad, recupera tu familia, recupera tu trabajo, recupera tu relación con el pueblo, lo que sea, pero no vuelvas a lo de antes. No sigas con lo de antes. Has sido curado, no vuelvas a lo anterior. Y otro elemento importante es la curación que realiza Jesús en dos momentos. En ninguna parte del Evangelio encontramos que Jesús haya realizado un milagro y como que se le terminó el poder o ya estaba cansado. Primero le puso las manos en los ojos y como que medio empezó a ver a los hombres como árboles que caminan. ¿Qué pasa ahí? Que Jesús ya estaba muy cansado, ya no tenía poder suficiente. ¿O qué pasó ahí? Los discípulos, o no creía totalmente, que le faltaba fe. No, hay que leer la finalidad teológica de Marcos. Va realizando poco a poco la formación de los discípulos. Y los discípulos tienen que ir aprendiendo a conocerlo y a confesarlo. Por eso el secreto mesiánico, las prohibiciones anteriores, para que vayan realizando la confesión y el conocimiento paulatinamente, paso a paso. La curación en dos momentos, la primera intervención de Jesús y este hombre que empieza a ver algo, significa el proceso formativo de los discípulos. Cómo van conociéndolo poco a poco. Y luego la intervención definitiva, que este hombre quedó sano, de modo que veía claramente todas las cosas. Es una curación plena. Se necesita la intervención de Jesús para ayudar al discípulo a ese pleno conocimiento. Toda esa primera parte, desde el capítulo 1, hay una constante en los pasajes. La pregunta de quién es Jesús. ¿Quién es este que los vientos y el mar obedecen? ¿Qué tiene su palabra? Habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. ¿Quién es él que hace caminar a los cojos, que da la vista a los ciegos? Todo lo ha hecho bien. Hay una constante pregunta de quién es él, pero también hay un caminar de los discípulos que paso a paso lo van conociendo. Y vean este relato del ciego de Betsaida y la curación que hace Jesús de él, abre paso al eje del evangelio, al eje central, que es Marcos 8, del 27 al 30. Y ahí es donde Jesús les dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Que el Bautista, que Jeremías, que Elías. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el que tenía que venir. Tú eres el Mesías. En el 8:29. Y Jesús le dice, esto no lo digan a nadie. Vean, pero ahí está el eje central. Aquí la confesión de Pedro representa la revelación que Jesús ha ido haciendo en todo este ministerio. La revelación al mismo tiempo se va dando cierta incomprensión, pero también al mismo tiempo va formándose una nueva familia en torno a Jesús, la familia de los discípulos, la familia de aquellos que están en torno a la palabra, en torno a Jesús,
y que son aquellos que lo van a confesar como el Mesías. No sé si hasta aquí, esta primera parte, haya alguna pregunta, algún comentario. La segunda parte del Evangelio, que es a partir de este momento de 8:31 en adelante, es el camino de Jesús a Jerusalén y se va a revelar como un camino doloroso, el camino de la cruz, representado por los 3 anuncios de la pasión, a los cuales sigue una incomprensión de los discípulos y luego una enseñanza catequética de Jesús sobre el ministerio de la donación, el ministerio del servicio, el misterio de la cruz. El primer anuncio de la pasión, en el capítulo 8, inmediatamente la incomprensión de Pedro. Jesús dice: el Hijo del Hombre va a Jerusalén y será apresado, será maltratado, será rechazado. Y sale Pedro a decirle: no, Señor, a ti no te puede pasar esto. Jesús le dirá: atrás de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Atrás de mí. Y comienza una enseñanza de Jesús. Aquel que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Y bueno, esta predicación culminará con la transfiguración para animar a los discípulos en este camino de la cruz. Capítulo 9, el segundo anuncio de la pasión después de la transfiguración. Pues vendrá la incomprensión de los discípulos, aquellos que están peleando, buscando quién será el más importante de ellos. Otra enseñanza de Jesús para hablarles sobre el servicio. El último es el primero, el servidor de todos es el más importante. Y luego algunos milagros que realizará Jesús. El capítulo 10, tercer anuncio de la pasión, incomprensión de Santiago y Juan, que piden los primeros puestos, y los otros 10 que se molestan, y otra catequesis de Jesús sobre el servicio, sobre la entrega, sobre la donación. Y culminará también con la sanación del ciego Bartimeo, el ciego que estaba a un lado del camino. Así como la primera parte había concluido casi con el ciego de Betsaida, sanado por Jesús, que vio, que comprendió, ahora el ciego Bartimeo, que estaba a un lado del camino, será también sanado por Jesús y comenzará a seguir a Jesús por el camino, representando también el camino de Jesús hacia la cruz. Pues hay en el capítulo 11 algunas acciones proféticas, anuncios escatológicos, presentará otras controversias con las autoridades judías, y el capítulo 13 pues será el relato, o más bien el discurso escatológico, un discurso que ha conservado Marcos, casi el único, el discurso escatológico, que se habla de la destrucción de Jerusalén, del fin del mundo y todas estas cuestiones. Ya a partir del capítulo 14, pues ya está el relato de la pasión, la muerte de Jesús. El comienzo del drama. Hay una comparación entre María, aquella que cree, que acepta, y Judas, que será el traidor. La última cena, Getsemaní, el proceso ante el Sanedrín y Pilato,
la situación de Pedro, la crucifixión, la muerte, y ahí culminará esta segunda parte con la confesión del centurión. Como les decía hace un momento, la confesión de él como hijo de Dios. Y luego, pues la conclusión de la tumba vacía. Las mujeres que van al sepulcro encuentran la tumba vacía y aquella otra conclusión que les he comentado que es un apéndice, un agregado de la comunidad posterior de la tradición de la iglesia, pero que es canónico también, es inspirado también. Ya en la próxima clase veremos algunos temas concretos, ya nos meteremos un poco al texto de Marcos para ver algunos temas concretos. En este aspecto de la composición del Evangelio de Marcos, estos elementos de la estructura del Evangelio de Marcos, no sé si hay alguna pregunta, hay algún comentario, alguna intervención. A ver, maestros, por favor, hay que participar. Si hay alguna consulta, duda. Todo muy claro, padre. Gracias por compartir su conocimiento y su fe. Muchas gracias. Bien, padre. Creo que no hay más preguntas. Igualmente, Bueno, estimado padre, agradecerle pues por su brillante e ilustrativa ponencia que nos ha compartido esta noche, pues en este marco de taller de formación permanente. Bueno, pues con su sapiencia, pues y su rigor doctrinal, pues ha sido bastante claro, pues y expositivo y su valioso aporte académico pastoral, pues que nos va a fortalecer nuestra comprensión, pues acerca de la Sagrada Escritura, pues muchísimas gracias, sí. sobre todo el compromiso como educadores al servicio, pues de la fe, vamos a continuar y bueno, muchísimas gracias, nos estaremos volviendo a reencontrar en la próxima, bueno, el día jueves, si Dios lo permite. Muchísimas gracias y Sí. buenas noches. A nombre de la Vayan leyendo siempre el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, váyanlos leyendo. Igualmente, espero que ahora sí les hago llegar el material. Hay que decirle al padre Walter que les haga llegar el material. O igual si ustedes me facilitan también algún número de WhatsApp, les puedo enviar también ahí el material, como ustedes gusten. Y si hubiera algunas preguntas, algunas cuestiones, también el jueves podemos verlas. El Señor esté con todos ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches. Gracias, Padre. Muy buenas noches. Buenas Gracias. Un noches, Muy gusto. buenas padre. noches, hermanos, maestros de la fe. Buenas Gracias. Muchas noches. gracias. Adiós. De igual Nos manera, vemos. queridos Saludos de maestros, Ayacucho. muchísimas gracias. De igual manera, estimados maestros, agradecemos a cada uno de ustedes, pues, ya que siempre están participando con mucha responsabilidad y sobre todo esa perseverancia y el compromiso profesional, pues, que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, que esta noche llega, pues, a la parte final. Y bueno, nos estaremos reencontrando y cumpliendo nuestro cronograma, pues, de esta formación permanente el día jueves a la misma hora, para continuar, pues, con este importante proceso de formación permanente y actualización doctrinal. Los esperamos con mucho entusiasmo y espíritu de comunión. Muchísimas gracias, queridos colegas, que tengan, pues, un reparador descanso, que el Señor, pues, les bendiga y les fortalezca y sobre todo en la vocación y les colme de muchas bendiciones en sus hogares. Buenas noches. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Gracias. Exacto. Buenas noches a todos.